medio con derecho a que le dijera a ustedes que él no era, ¿cómo fue? Que me había obligado a mentir, que me había obligado a mentir, que me había obligado a mentir ustedes también para decir de él. O sea, para después no denunciar. Y que tenía que sacarlo en los medios de circulación nacional. Y que yo tenía que sacarlo en los medios de circulación nacional. Y además, tenía que rectificar eso. Tenía que rectificar eso cuando yo dije profundamente que no. Entonces, él después me mandó a pedir $1 millón. Entonces yo no pago en dólares, yo pago en pesos. Y me dijo, bueno, pues 4.500 millones de pesos, pero lo que más me interesa es que rectifique que ustedes me hicieron obligaron a mí a que yo le dijera a ustedes, bajo juramento, que ustedes me habían obligado a mí a hablar mal de ellos. Ahí está, vea, la evidencia probatoria que entregó el fiscal Daniel Hernández en contra del periodista Gonzalo Quilley, socio del guerrillero asesino violador Gustavo Petro. Esta es la evidencia donde el periodista Gonzalo Quilley está pidiéndole hacer un montaje a Carlos Mato y le está exigiendo 4.500 millones y que él quiere hacerle un montaje a la fiscalía para declararse víctima. Eso es lo que se escucha en el audio, que el periodista Gonzalo Quilley está pidiendo declararse víctima y quiere hacer un proceso falso para culpar a la fiscalía y está pidiéndole 4.500 millones a Carlos Mato. Esta es la evidencia probatoria. Hoy el periodista Gonzalo Quilley sale nuevamente tratando de delincuente al fiscal Daniel Hernández solamente porque este ya lo denunció, está procesado y hoy sale el periodista Gonzalo Quilley atacando nuevamente a la fiscalía solo porque la fiscalía no accedió al montaje criminal de iniciar procesos falsos para cubrir 200 asesinatos donde está vinculado, oigan bien, el guerrillero asesino violador Gustavo Petro. Esta es la represalia de este periodista de izquierda. Recordemos, este mismo periodista se hizo pasar como falsa víctima en el proceso de Álvaro Uribe y la misma corte le dijo que no, señor, que él no es ninguna víctima, que él lo que está es infiltrado. Y hoy se confirma, hoy este periodista inicia los ataques verbales en una petición a la fiscalía y le dice que el fiscal Daniel Hernández es un delincuente, es un criminal. Hoy desenmascaramos a este periodista socio del guerrillero asesino con audios. Publicamos las evidencias probatorias en contra del socio del guerrillero Gustavo Petro. Hoy tenemos el audio donde el fiscal Monte Alegre está diciendo que el guerrillero criminal asesino tiene la razón sobre los 200 asesinatos, que el guerrillero está pidiéndole a la fiscalía iniciar un proceso falso para condenar a gente inocente. Aquí tenemos el audio del exfiscal Monte Alegre y lo vamos a controvertir. El presidente de la República tiene la razón. Existen 3 casos en la Constitución en los cuales el presidente puede darle órdenes a un fiscal general en materia de información sobre lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la paz y del orden público. El presidente de la República además hizo una petición absolutamente legítima
de solicitarle al fiscal que no dejara la impunidad graves violaciones a los derechos humanos. El fiscal sistemáticamente se ha negado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, se ha negado a investigar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Aquí, quien ha subvertido la Constitución, el orden jurídico y el marco legal es el fiscal general, quien se niega a cumplir las decisiones legítimas basadas en la Constitución y en la ley dictadas por el presidente de la República. No nos dejemos engañar, estamos frente a cortinas de humo del señor fiscal general de la Nación, quien quiere tapar con un supuesto escándalo y enfrentamiento. Ahí está, vea, el fiscal, exfiscal Montealegre saliendo en defensa del guerrillero asesino. Ahora le preguntamos al pueblo colombiano, este disque fiscal fue fiscal en el 2012 y los hechos que el guerrillero son de 200 asesinatos en el 2008. ¿Por qué este fiscal no inició las investigaciones de esos 200 asesinatos? Están en la impunidad. Hoy, como hay evidencia probatoria, entonces quieren armar un proceso falso para tapar al guerrillero de los asesinatos, porque aquí se denuncia que Gustavo Petro participó en uno de los 200 asesinatos que están pidiendo que la fiscalía haga un proceso falso para condenar a gente inocente y cubrir al guerrillero. ¿Por qué el exfiscal Eduardo Montealegre no inició las investigaciones cuando era fiscal en el 2012 y estos hechos fueron en el 2008? ¿Por qué el fiscal no hizo eso? Ahora el fiscal solo se contradice. Aquí tenemos una sentencia de la corte de este mismo fiscal donde dice que la fiscalía es independiente. Estas son las grabaciones del fiscal Barbosa donde desenmascara quién es el exfiscal Eduardo Montealegre, hoy defensor del guerrillero asesino y violador. Yo he fungido en mi vida como profesor de Derecho Constitucional, entonces me ha tocado también una labor de profesor de Derecho Constitucional en los últimos meses. Ese artículo, que es el artículo donde están las competencias de la Fiscalía, tiene que ser leído siempre en su integridad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional también es fuente interpretativa del derecho en Colombia y de la Constitución. La Constitución dice que la Corte Constitucional es la máxima autoridad a salvaguardar la Constitución política. Con ese argumento de Gustavo Petro, que es jefe de Estado, pues es jefe también de la Corte Constitucional. ¿Y qué dijo la Corte? Dice, en ese artículo donde se dice que el gobierno podrá solicitar informaciones sobre investigaciones relevantes al orden nacional por seguridad, dice la Corte Constitucional en una sentencia, que es la sentencia C-251 de 2002, una política de seguridad no puede vulnerar el principio de separación de poderes, no sería legítimo que en materia de seguridad y defensa todos los órganos estatales quedaran sujetados al gobierno, con el deleznable argumento, para que la gente entienda que es deleznable, vergonzoso, asqueroso argumento, para que la gente entienda que a este corresponde la guarda del orden público y que los diferentes órganos del Estado deben colaborar armónicamente. ¿Qué dice esto? Dice, por más de que diga eso se tiene que hacer en el marco de la separación de poderes. Y ojo, el hecho de que lo diga no puede estar entendido con el pobre argumento, con el deleznable argumento de que porque yo guardo el orden público tengo derecho a meterme en las otras ramas del poder público. ¿Sabe quién lo dijo? La Corte Constitucional. ¿Sabe quién fue el ponente de esta decisión? El exmagistrado Eduardo Montealegre. ¿Exfiscal general? Exfiscal general de la Nación, sentencia C-251. No, gente, ahí está, vea. Estos son los audios que probamos que el guerrillero no puede hacer nada, que la fiscalía es autónoma de tomar decisiones. Gustavo Petro lo que está haciendo es obligando a la fiscalía a hacer procesos falsos en favor de este criminal. Hoy le tenemos otro audio
donde el guerrillero critica a la gente que porque ellos tienen sus camionetas y el guerrillero anda en fulles camionetas y se vive gastando los recursos del pueblo colombiano. Este es el audio que les voy a dejar a ustedes para que se desengañen de este criminal, asesino, violador, Gustavo Petro. Se trata de que el señor que carga bultos o la señora campesina que siembra papa o el desempleado incluso están subsidiando al señor que tiene la Toyota y usa la gasolina para llenar la Toyota, y eso es de una enorme inequidad.